Buen día, familias. Bienvenidos a la Escuela de Padre del mes de septiembre. Los niños y el uso de la tecnología. Antes que todo, recuerden, familias, que la Ley 2025 de 2020 estipula la obligatoriedad a la asistencia y participación de la Escuela de Padres y es un compromiso de corresponsabilidad el cual firmaron. Entremos en tema. Los niños y el uso de la tecnología. Nadie niega que la tecnología es buena por todos los beneficios que proporciona en nuestra vida laboral, en la salud, en la comunicación y la educación. Desde el ámbito de la psicología infantil, nos ha dado múltiples herramientas de evaluación, diagnóstico y tratamiento, pero desafortunadamente también ha traído dolores de cabeza en cuanto a la gravedad y cantidad de casos que se están derivando de su mal uso. Sin exagerar sobre el uso inadecuado de la tecnología en la infancia, debemos conocer los riesgos y tomar decisiones. En primer lugar, debemos saber que el exceso en el uso de la tecnología a temprana edad tiene las siguientes consecuencias. 1. Déficit de atención. Al estar mucho tiempo sentados frente a una pantalla, los niños viven inmersos en estímulos visuales y auditivos que la vida real no les presenta, y al tener la necesidad de mantener su atención a una clase o en actividades cotidianas, no encuentran estímulos suficientes para mantener su atención. 2. Retrasos cognitivos. Los videojuegos y la tecnología no estimulan todos los canales de aprendizaje y no se desarrollan todas las inteligencias. 3. Aprendizaje disociado con el mundo real. Los niños ven la vida como un juego. Pueden morir 1000 veces o tener muchas vidas. Pueden destruir y matar para obtener recompensas y ser los mejores. Pasan de una dimensión a otra y no hay distinción entre el mal y el bien. 4. Impulsividad. En los programas de televisión, los niños aprenden a reaccionar y en los videojuegos lo llevan a la práctica. En esencia parece una buena habilidad. El problema son los escenarios envueltos de agresividad que te presentan la televisión y los videojuegos, desarrollando alto control para obtener buenos resultados en un juego, pero nulo autocontrol en la vida y las relaciones cotidianas. 5. Obsesión y adicción. A los niños se les dificulta separarse del control y la pantalla antes de concluir un reto, evitando que cumplan con sus responsabilidades en tiempo y forma. 6. Deterioro físico. Pasan mucho tiempo sentados que, de acuerdo a su edad, deberían aprovechar jugando de manera interactiva, estimulando su desarrollo motriz y habilidades físicas. Por otro lado, están surgiendo diversos trastornos oculares y visuales relacionados con el uso continuo de dispositivos móviles y pantallas. 7. Duermen menos y su sueño es de menor calidad. Por todos los estímulos que recibe su cerebro y porque se les dificulta abandonar los pensamientos e intereses que les mantiene unido al juego. 8. Enfermedades mentales que han comenzado a observarse en algunos niños adictos al juego: depresión, ansiedad, trastornos afectivos, bipolaridad, psicosis. 9. Agresividad. Los niños están frente a la información que daña su integridad por el fácil acceso a áreas que no son apropiadas o son abrumadoras, como sexo explícito, asesinatos, violaciones y torturas. Esta información fomenta el odio, la violencia y la pornografía, contenidos a los que nunca debería ceder un menor de 18 años, ya que deben ser manejados con mucha cautela y bajo la responsabilidad del usuario. 10. Están expuestos a anuncios clasificados intensivos que engañan y bombardean al niño con ideas nocivas que buscan repetir. 11. Secuestro. Invitación para que los niños se inscriban para ganar premios o se unan a un club que requiera proveer información personal o del hogar fuentes desconocidas. 12. Afecta en la socialización. El tiempo que se pasa frente a una pantalla es tiempo perdido para el desarrollo de las destrezas sociales, además de que se acostumbra a convivir y expresar y comunicar por estos medios. 13. Riesgo de ser detectado por algún adulto abusivo.
Hay adultos con diferentes trastornos que utilizan estos medios para contactar menores de edad y convencerlos de hacer cosas gratificantes para el adulto e insanas para el menor. Grooming. 14. Utilizar las redes para acosar o expresarse mal de algún compañero o ser víctima de ciberbullying. Ahora bien, si nada de lo anterior fue suficiente para convencerte de los peligros que corre el niño al utilizar la tecnología sin supervisión, si después de todo lo anterior le seguirás permitiendo hacer uso de la tecnología a temprana edad, entonces por lo menos sigue los siguientes consejos. No le proporciones un dispositivo personal. Si va a utilizar uno, que sea el de la familia en donde él no controle contraseñas ni tiempos. Cuando haga uso de estos dispositivos, debe estar en una zona compartida por la familia y bajo observación, nunca solo. Se deben establecer horarios y condiciones de utilización. Si pertenece a una red social, los padres deben pertenecer en la misma para estar enterados de todos los movimientos. Ante cualquier evento, ayudarlos a reflexionar, a ser críticos, usar su sentido común y tomar buenas decisiones. Enseñarles a cuidar su integridad e imagen. Restringirle el uso de su nombre real, edad, ubicación, residencia, número telefónico, fotografía o cualquier dato que revele su identidad. Revisar con frecuencia el historial de navegación. Actualizar los programas de seguridad y activar los sistemas de control parental que bloqueen el acceso de los niños a determinados contenidos. Controlan su tiempo de utilización y registran su actividad. Aconseja a tu hijo que no acepte contactos ni conteste a los correos de personas que no conocen, por más agradables que puedan parecer. Denuncia cualquier situación sospechosa. Si no puedes contra el enemigo, los niños no deberían tener acceso a la tecnología hasta después de los 6 años de edad, debido a que su crecimiento se verá favorecido si realiza durante su tiempo libre actividades lúdicas que estimulen su desarrollo motriz, emocional, social y de lenguaje, además de los riesgos que implica los estímulos y la información que estos medios promueven. Pero si decides que tus hijos deben tener acceso a la tecnología, cuida los tiempos, las aplicaciones y los dispositivos a los que tendrá acceso. Edades y tiempos correspondientes para la utilización de tecnología, con supervisión de un adulto responsable y nunca a la hora de comer, fiestas o actividades familiares. De 0 a 2 años. Tiempo por día de uso, 0. No tener acceso a ninguna clase de tecnología. De 2 a 5 años, 1 hora. Televisión, programas educativos. 5 a 12 años, 2 horas. Uso de televisión y juegos interactivos, máximo 2 veces por semana. 12 a 15 años, 2 horas. Uso de televisión, juegos interactivos y videojuegos sin violencia, máximo 3 veces por semana. 15 a 18 años, 2 horas. Uso de televisión, juegos interactivos, videojuegos sin violencia y redes sociales, máximo 3 veces por semana. 18 años en adelante, 2 horas. Acceso libre bajo responsabilidad del usuario. Un tuit. Los padres deben dar ejemplo en el uso de las nuevas tecnologías. Algo fundamental para inculcar en los niños el buen uso de la tecnología es que los padres sean los primeros en aplicar las normas. Si durante la cena se ha acordado no tener el móvil en la mesa, deben ser los primeros en dejarlo fuera. Si se ha especificado que a partir de 1 hora se debe desconectar de la red o que hay una estancia de casa libre de aparatos electrónicos, debe ceñirse a sus propias normas.
Los niños son muy observadores y se adaptarán con mucha más facilidad a las normas pautadas si ven que papá y mamá hacen lo mismo. Además, esto es beneficioso también para los adultos, pues también pueden llegar a engancharse a la red sin darse cuenta. Ahora disfruta estos videos en donde podrás reflexionar y tomar las medidas necesarias para asegurar la salud de nuestros niños y niñas. El primero es un cuento reflexivo y el segundo nos habla de cómo se afecta el cerebro del niño al pasar mucho tiempo con las pantallas. Carlitos era un niño al que siempre le había gustado jugar fútbol con sus amigos. Incluso cuando los mayores no le vigilaban, se atrevía a subirse a los árboles. Siempre estaba corriendo de un lado a otro y cuando no, sacaba la bicicleta para dar una vuelta. Sin embargo, al cumplir 6 años las cosas empezaron a cambiar. Descubrió la tecnología. Si al principio solo usaba el internet para ver acrobacias con patines, poco a poco cada vez lo usaba más. Ahora desayunaba viendo videos en la tablet, en el colegio siempre le regañaban por estar con el celular, sin prestar atención a la profesora. Y las tardes las pasaba encerrado en su casa jugando videojuegos. Carlitos había cambiado la vida real por una vida virtual, donde él ya no era el protagonista auténtico. Poco a poco fue perdiendo amigos, incluso su aspecto, que siempre había sido atlético, cambió. Sus padres lo regañaban y le pedían que saliera a la calle a jugar, que necesitaba que le diera el sol. Sin embargo, Carlitos no les obedecía ni les entendía, ya que para él todo el mundo interesante y divertido estaba en el internet. Fue así como cada día Carlitos descubría una cosa nueva en su cuerpo. Ahora le ardían los ojos y siempre estaba lagrimeando. También empezó a tener problemas de rodillas y tobillos y apenas conseguía tenerse en pie. A él esto no le importaba, ya que pensaba que estaba convirtiéndose en un mutante parecido al de sus videojuegos. Sin embargo, un apagón general en toda la ciudad fue la vuelta a la realidad de Carlitos. Al principio se enfadó mucho por no tener cómo conectarse al internet, pero según pasaban las horas empezó a recordar la sensación del aire en su cara, la euforia de marcar un gol o las risas que compartía con sus amigos. Fue entonces cuando escuchó una voz que venía de la cocina. No la reconocía muy bien, pero pensó que sería su madre, y al pensar en ella, entendió que había pasado tantas horas frente al ordenador que ya no recordaba la cara de su madre. Eso sí le puso muy triste, y empezó a llorar tanto que estuvo más de 2 días llorando. Pero cuando consiguió volver a abrir los ojos, descubrió que estaba en los brazos de su madre, quien no paraba de besarle y limpiarle las lágrimas. Desde entonces, solo dedicó un rato corto al día a jugar con sus aparatos tecnológicos, porque ahora para Carlitos era más importante ir al parque de la mano de su madre. Como ya has visto y escuchado, este cuento trata sobre cómo usamos la tecnología. Te puede servir para reflexionar sobre todo el tiempo excesivo que podemos llegar a pasar con las nuevas tecnologías y todo lo que nos estamos perdiendo en la vida real. Para seguir reflexionando, piensa un poco en cuál sería tu respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué Carlitos dejó de jugar fútbol con sus amigos a pesar de que le gustaba mucho? ¿Por qué le empezaron a arder los ojos? ¿Qué hizo que Carlitos se diera cuenta de que tenía que dejar las pantallas? ¿Qué le hizo llorar tanto a Carlitos? ¿Crees que tú te pareces en algo a Carlitos? ¿Qué es mejor, el mundo virtual o el mundo real? ¿Qué cosas dejas de disfrutar cuando nos pasamos la tarde entera en el celular? ¿Crees que vale la pena? Finalmente, recuerda visitar la página guiainfantil.com. En la descripción encontrarás el enlace para más cuentos. Gracias por su atención. Carlitos. ¿Cómo afecta al cerebro de los niños el hecho de pasar mucho tiempo con el móvil? ¿Y cuánto influye en su aprendizaje? La pedagoga Marta Romo nos cuenta cómo identificar si nuestros hijos están pasando demasiado tiempo con las pantallas. Vamos a hablar, Marta, de las pantallas. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Si es que pasa algo, que a lo mejor no, tú me contarás ahora, cuando los niños abusan de las pantallas, cuando están más tiempo de lo que se les recomienda para su edad.
Bueno, esto es muy interesante porque, a ver, están empezando a haber ahora estudios ya muy relevantes al respecto, ¿no? Se han utilizado resonancia magnética para comprobar el daño que hacen las pantallas en los cerebros más pequeños, ¿no? De los niños más pequeños, ¿no? Y lo que se ha visto es que al final nuestro cerebro está equipado para la interacción humana, no está equipado para la interacción con una pantalla. Por tanto, estamos tratándonos de adaptar a un medio que no es el nuestro, ¿no? Bueno, lo que se ha visto en estos estudios es que las consecuencias del uso de las pantallas en edades tempranas correlacionan con el empobrecimiento del lenguaje, con los problemas de atención y con problemas de sueño. Se habla incluso de sueño fragmentado en edades muy tempranas, ¿no? O sea, hay un daño, se está viendo que hay un daño importante en las capacidades cognitivas de los niños y en su desarrollo cerebral, ¿no? Incluso, fíjate, están empezando a haber estudios que van más allá y que están evaluando incluso cómo el uso de las pantallas impactan en nuestro sistema educativo y en el rendimiento de los niños en edad escolar, ¿no? Y se está desacreditando bastante el uso de recursos digitales de manera abusiva en las aulas, ¿no? Porque está claro que los niños aprenden mucho mejor a través del contacto directo con las personas, ¿no? De hecho, se ha observado cómo un bebé, por ejemplo, viendo una persona en una pantalla, no reacciona de la misma manera que si ve una persona física, ¿no? Real. La activación es muchísimo mayor, en su cerebro acontecen muchísimas más cosas que si lo está observando en una pantalla. Por tanto, la figura humana no se puede sustituir por una pantalla, ¿no? Hablábamos de abusar, pero ¿cuándo podemos considerar que los niños están abusando de las pantallas? Imagino que depende de su edad. Sí, bueno, aquí claro, lo primero es protegerles y tratar de evitar la exposición en las pantallas a edades tempranas. Se habla de los 2 años, por ejemplo, la OMS habla de los 2 años, pero cada vez más expertos hablan incluso de los 3 años, o sea, de no tener ningún contacto con pantallas antes de estas edades, ¿no? Desde mi punto de vista, antes de los 2 años hay que evitarlo, ¿no? A partir de los 2 años, pues bueno, puede ser un tiempo reducido, ¿no? Entonces, por un lado, eso, protegerles a edad temprana y luego, por otro lado, limitar el tiempo, ¿no? Aquí al final es cuestión de cada padre y cada madre, pero que lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más tiempo están utilizando esos dispositivos, menos tiempo dedican a la interacción social, y ya no que estén con sus amigos o con otros niños, lo que sea, sino con los propios padres, con los hermanos. O sea, al final ese tiempo en el que estás... Mira, hay un estudio muy curioso que habla de que un niño de 18 meses, por ejemplo, por cada hora que está delante del televisor o de una pantalla, pierde 52 minutos de interacción con sus padres. O sea, que ahí estamos... Bueno, pues hay que aplicar el sentido común, ¿no? Entonces, y ser conscientes de esa pérdida, de que cuando el niño está enchufado, y además me gusta utilizar esta palabra porque es como que le enchufas a la pantalla y ahí se queda conectado y parece que no existe nada más, ¿no? Lo que estamos haciendo es desenchufarle del mundo. Son palabras muy fuertes, pero es que realmente es así, ¿no? Y otro punto también importante es, porque a veces no nos damos cuenta, pero no solo importa... o no solo es preocupante el tiempo que estén los niños en la pantalla, sino el tiempo que están los padres, madres o hermanos en la pantalla. O sea, si nosotros tenemos la nariz pegada al teléfono o a la tablet, estamos también entorpeciendo esa interacción con ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que es un tema de concienciarnos todos y de hacer un uso pues, responsable dentro de lo que es el hogar, ¿no? Donde hay niños. Muchas gracias, familias, por participar de esta escuela de padres. Los invitamos a diligenciar el link que su profesora enviará al grupo como evaluación y asistencia al mismo.